En el vídeo de hoy te voy a hablar de un tema que suele interesar a la mayoría de personas. Se trata del sexo y lo voy a hacer desde la perspectiva de la espiritualidad. De hecho, me gustaría al final del vídeo sacar conclusiones acerca de si realmente una persona espiritual puede también tener una vida sexualmente activa y cómo debería ser esta vida sexual. Quédate hasta el final del vídeo para, como digo, sacar conclusiones al respecto. Ahora bien, yo creo que de alguna forma la espiritualidad y la sexualidad siempre han estado vinculadas, aunque sea simplemente porque la religión ha hecho uso de esta espiritualidad para censurar a la sexualidad. No vengo a criticar esto, tampoco a defenderlo, simplemente a que entendamos que en un contexto religioso es fácilmente entendible que cuando existe esa preocupación por los mundos sutiles, por los planos espirituales, de alguna forma se produzca ese rechazo hacia el mundo físico. Y en dicho mundo físico, evidentemente, ubicamos también nuestro cuerpo y sus necesidades, que de alguna forma, desde los contextos religiosos, se han llegado a calificar como que no son nobles, que son sucias, que de alguna forma no corresponden a lo que sería la sacralidad de esos otros planos más sutiles en los cuales de alguna forma está nuestra verdadera naturaleza. Ahora bien, yo creo que desde la perspectiva no ya de la religión, sino de la espiritualidad, hay cierto consenso a la hora de entender que el cuerpo físico, este mundo físico que nosotros estamos viendo constantemente y con el cual nos relacionamos, de alguna forma también forma parte de Dios, porque todo proviene de la misma fuente. Y en este sentido no tenemos que descartar o censurar aquello que estamos experimentando en este plano. Evidentemente no debemos vivir identificados con el cuerpo físico, pero tenemos que ser conscientes de que en esta vida tenemos un cuerpo físico con ciertas necesidades, entre ellas las que pueden ser de tipo sexual. Y desde la espiritualidad no se censura el que estas prácticas se lleven a cabo. Antes de empezar a hablar acerca de la sexualidad en sí, me gustaría hacer un pequeño apéndice con algo que vamos a conectar posteriormente, y se trata de hablar de cómo el ser humano busca de alguna forma la felicidad o el valorarse, el sentirse integrado y aceptado por los demás en este mundo. Y de hecho, me gustaría hablaros desde la perspectiva de diferentes niveles de conciencia. Digamos que en el nivel de conciencia más bajo estaría el de las personas, entre las cuales yo me incluyo, por supuesto, porque yo aquí soy el primero que comete errores como todo el mundo. Como digo, aquellas personas que tratan de darse valor o de buscar la felicidad en la obtención de objetos, en el poseer, en el tener. De alguna manera, yo creo que esto es algo que todos podemos entender fácilmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo en lugar de comprarme una chaqueta concreta, me compro una chaqueta de marca porque pienso que el tener dicha chaqueta lo que va a hacer es darme el valor que tiene dicha prenda de ropa. Es decir, como que de alguna forma yo tengo el prestigio por llevar dicha chaqueta porque puede valer más que otra. O imagínate que puedo tener también un coche de alta gama porque a través del coche yo busco que los demás me acepten, ¿no? que vean que soy una persona valiosa. Evidentemente esto es un error y buscar la felicidad o la valoración de los demás a través de esto no es que sea un error solamente, es que estamos vinculando nuestra felicidad o nuestro valor a algo que es sumamente frágil, porque, por ejemplo, si yo vinculo mi valor a tener un coche de alta gama, ese coche le puede pasar cualquier cosa, puedo perderlo, me lo pueden robar, etc. ¿Qué sucede cuando pierdo ese objeto a través del cual yo estoy buscando esa aceptación? Pues que evidentemente estoy en un problema, ¿no? Porque estoy relegando mi felicidad al poseer o al tener. Como digo, este sería el nivel más bajo. Luego tendríamos otro nivel en el cual ya la posesión, el tener algo no es tan importante, sino que buscamos hacer, tener experiencia. Y fijaos que esto también es algo que el mundo de la publicidad lo utiliza y lo exprime a día de hoy notablemente, porque como en nuestro mundo occidental tenemos prácticamente todo aquello que necesitamos, las marcas ya buscan no vendernos algo por las características que ofrece, sino que se vinculan una experiencia concreta a dicho producto o muchas experiencias, es decir, ya no te venden un coche diciendo que puede tener una batería concreta eléctrica o que tiene elevaluna eléctrica o cosas por el estilo, porque son cosas que prácticamente todos los coches tienen ya, ¿no? Lo que hacen es venderte el coche a través de anuncios vinculado a una serie de experiencias, de forma que tú cuando ves el coche lo relacionas con, por ejemplo, poder tener aventuras o pasar buenos ratos con tu familia de viaje, etc. Es decir, esta idea del hacer está muy metida ahora mismo en nuestra cultura, ¿no? Y creemos que tenemos que viajar mucho, que hacer muchas cosas para,
de alguna forma encontrar esa felicidad, sentirnos vivos y sentirnos valiosos también a ojos de los demás. Evidentemente esto también es un error, porque estamos de nuevo relegando nuestra felicidad a algo externo a nosotros, y si en un momento dado no podemos hacer cosas porque no tenemos los recursos económicos, por ejemplo, o por cualquier otra situación, estamos, como digo, impidiéndonos ser felices porque necesitamos hacer para ser felices. De hecho, fíjate que tanto en el primer nivel que hemos hablado del tener como el del hacer, estamos de alguna forma tratando de adornar el ego, tratando de enriquecer al personaje que pensamos que somos. En este caso, mi personaje, Miguel Ángel, yo puedo tener mucha experiencia y puedo poseer muchos objetos para tratar de adornarlo, pero al fin y al cabo estamos dándole importancia a ese personaje que nosotros no somos realmente, porque como hemos hablado en otros vídeos, nosotros tenemos una naturaleza espiritual que va mucho más allá de este cuerpo físico y de este personaje que nos construimos en este plano para relacionarnos con el resto de personas. Y teniendo esto en cuenta, tendríamos el último, digamos, nivel de conciencia a través del cual tú no buscas la felicidad externamente, sino que sabes cuál es tu esencia, te reconoces realmente, sabes que tú no eres este personaje, que eres algo mucho más allá, mucho más profundo. Y cuando conectas con eso, realmente la felicidad está ahí, la felicidad está a tu alcance y realmente solo depende de un pensamiento, que es decidir ser feliz o no. Y en este sentido pasa lo mismo con sentirte valioso, ¿no? Realmente lo único que tienes que hacer es conectar con esa verdadera esencia. Ahora bien, ¿por qué te hablo de esto? Porque David Hawking, en un libro que se llama Curación y Recuperación, nos trata también de hablar de la perspectiva de la sexualidad a través de también los niveles de conciencia, y vamos a poder relacionarlo con esto que acabo de comentaros. De hecho, fijaros, David Hawking nos dice que en los niveles más bajos de conciencia el sexo es básicamente un intercambio, algo que yo tengo que conseguir. De alguna forma es como una conquista, ¿no? Lo podríamos vincular al tener, porque de alguna forma también en ese estado inferior nosotros lo que buscamos es la acumulación de conquistas, es decir, cuanta más gente encontremos que quiera acostarse con nosotros, mejor. ¿Por qué? Porque a través de esa aceptación que recibimos de los demás para en un momento dado tener relaciones íntimas con dichas personas, a través de esa aceptación nos creemos más valiosos y más atractivos a ojos de los demás. Y de alguna forma vinculamos también nuestra felicidad a este hecho, ¿no? Al hecho de acumular conquistas en el terreno de lo sexual. Ahora bien, esto no solamente es un error, sino que también es una forma muy inmadura de relacionarnos con este tema de la sexualidad. De hecho, fijaos que es en la adolescencia y en los primeros años del despertar de la sexualidad cuando se da esta necesidad de alguna forma entablar muchas relaciones con diferentes personas para, como digo, buscar esa acumulación de conquistas que nos hacen sentir más valiosos, que nos hacen sentir aceptados, atractivos a ojos de los demás, y también nos dan esa felicidad que, por una parte, no es una felicidad verdadera porque es muy efímera y depende de eso, ¿no? Tendríamos después el segundo nivel, que tendría, digamos, una conciencia superior a la anterior, aunque también tiene sus problemas, ¿no? Vinculándolo con lo que os explicaba anteriormente, en este nivel tendríamos la idea del hacer, de la experiencia en sí, ya no tanto de acumular o poseer diferentes conquistas sexuales, sino que lo importante es cómo se practica. Es decir, yo de hecho diría que en esta fase es en la que nos encontramos la mayoría de personas, ¿no? De alguna forma ya tenemos una pareja estable, o puede ser que sigamos teniendo líos y tal, pero nos preocupamos mucho por cómo hacemos, cómo realizamos el acto sexual. ¿Por qué? Porque queremos dejar satisfecha a la otra persona. Fijaos que en este contexto estamos buscando el ser valiosos si la otra persona queda satisfecha. Es decir, que si somos buenos amantes, somos personas valiosas. Estamos también tratando de ser aceptados por los demás y de buscar nuestra felicidad en ese sentido, como digo, incluso asimilando la idea del rendimiento, es decir, cómo puedo yo realizar el acto sexual, cómo de bien, ¿no? Pero fijaos que con esta idea del rendimiento también vienen muchos problemas asociados a disfunciones en el campo de lo sexual, que podríamos estar hablando de eyaculación precoz, de problemas de líbido, de frigidez, de problemas de erección, ¿no? Que de alguna forma están vinculados a esas expectativas que tenemos de que tenemos que
cumplir con las expectativas, como digo, de la otra persona, ¿no? Eso nos genera también cierta presión a la hora de querer satisfacer, de querer ser buenos amantes, porque estamos relegando nuestra felicidad o nuestro atractivo a ese hecho. Y como digo, está asociado a todos los problemas que estábamos comentando antes y a muchos más, ¿no? Es decir, fijaos que además también en este plano, como en el anterior, en el de acumular conquistas, entramos en el terreno de la competición de alguna manera, porque estamos comparándonos también con otras personas, ¿no? Yo soy el mejor amante en este caso, yo soy el que he conquistado a más personas. Ya sabemos que cuando entramos en el terreno de la comparación, del juicio, al final lo que estamos haciendo también, como planteamos en los ejemplos anteriores, sería enriquecer ese personaje que realmente no somos. Es decir, de alguna forma lo que estamos es dándole poder al ego, a aquello que nosotros no somos realmente. Ahora bien, tendríamos otro nivel de conciencia en el cual nosotros podemos utilizar el propio acto sexual, y de hecho aquí ya prácticamente dejaríamos de hablar de sexo y podríamos empezar a hablar de hacer el amor realmente, porque emplearíamos ese acto sexual reconociendo nuestra verdadera naturaleza, es decir, reconociendo que no somos este cuerpo físico. Lo utilizaríamos para comunicarnos, para entrar en comunión con otra persona y de alguna forma que se produzca en este plano físico la unión de las dos energías, la masculina y la femenina. Que por cierto, cuando hablo de energías masculinas y femeninas no me refiero a que la pareja en sí tenga que ser de diferentes sexos, eso es lo de menos. Al final, aunque sean del mismo sexo, uno de los integrantes va a tener una energía masculina más potenciada y el otro la energía femenina, es decir, que esa comunión entre la energía masculina siempre se da independientemente del sexo. Y como digo, podemos buscar en este plano que esto se produzca y de alguna forma incluso vincularlo con esa necesidad de volver a sentirnos parte de Dios, es decir, que el acto sexual puede convertirse en un acontecimiento muy profundo que, por cierto, no está desligado de que sigamos con ese interés por sentir el placer físico que nos da el orgasmo. Es decir, en este sentido la sexualidad la espiritualidad, perdón, como decía al principio, no censura las necesidades del cuerpo físico. Nosotros, probablemente la mayoría de personas se enfrenta al acto sexual buscando ese placer que nos genera el orgasmo. Ahora bien, como digo, eso es una parte, pero podemos ir más allá y conectarnos con la otra persona de una forma mucho más profunda y en un sentido mucho más espiritual. De hecho, fijaros que hay también doctrinas espirituales, como puede ser el Tantra, que buscan precisamente eso. La mayoría de corrientes espirituales lo que incitan o invitan al individuo a que mire hacia adentro, ¿no? A que en ese camino solitario uno pueda encontrarse con la divinidad o con su verdadera naturaleza, ¿no? En cambio, por ejemplo, el Tantra lo que propone es que tú encuentres esa divinidad a partir de establecer esa comunicación con la pareja, que se da a muchos niveles porque, por ejemplo, el Tantra es una ciencia mucho más compleja que únicamente lo que sería el campo de la sexualidad, porque también se busca esa intimidad entre los miembros de la pareja a través de la meditación y de otras prácticas, pero como digo, de alguna forma, el culmen en este plano físico sería esa unión que de alguna forma además tiene su finalidad en el propio orgasmo, es decir, en la energía que se libera en ese momento. Siguiendo con todo esto, contestando a la pregunta que hacíamos al principio, ¿se puede tener una vida sexualmente activa y además ser una persona espiritual? Por supuesto, se puede. De hecho, como estábamos diciendo ahora mismo, no solo que se puede, sino que incluso en el propio acto sexual podemos también buscar esa vinculación con la divinidad o con el otro. De hecho, fijaros que cuando nosotros estamos haciendo el amor en ese estado en el cual ya no entendemos cuál es nuestra verdadera esencia, también la de nuestra pareja, y tratamos de alguna forma de fusionar esas dos esencias buscando la unidad en este plano, ahí se puede producir un acontecimiento meditativo muy profundo, porque en ese momento, de hecho, nosotros, por la experiencia que estamos viviendo, podemos utilizar todas las sensaciones físicas que nos llegan a partir de nuestros sentidos para anclarnos en el momento presente, que es algo que he destacado en otros vídeos, ¿no? Que realmente la felicidad está en ser capaces de estar presentes en el momento presente, de no estar constantemente viajando hacia el futuro o hacia el pasado. De hecho, os puede pasar, y a mí me pasa, lo confieso,
que en algunas ocasiones cuando yo estoy haciendo el amor con mi pareja, mi mente se anticipa y de hecho mi mente lo que busca es básicamente tener el orgasmo y estoy ya de alguna forma anticipando ese placer que voy a sentir cuando el orgasmo se produzca y me pierdo y no disfruto del momento presente. Cuando nos enfrentamos, como digo, a esa relación de pareja, a ese hacer el amor con el otro, a partir de la perspectiva de vivir el momento presente, podemos hacerlo, como decía, con todos los estímulos que recibimos con los sentidos, utilizando todo eso como anclaje, es decir, el olor de la otra persona, el tacto, que evidentemente es muy importante, ¿no? Cuando estamos haciendo el amor con alguien, el escuchar los gemidos de la otra persona, todos esos elementos nos pueden anclar en el momento presente para disfrutarlo. Como decía, no vamos a perdernos esa recompensa física que puede ser el orgasmo, pero podemos ir más allá para de alguna forma vincularnos en ese momento presente, sabiendo que es único, que de alguna forma nos está regalando la intimidad con otra persona y a través de dicha intimidad la unión entre esas dos energías tan potentes que, como digo, tienen su clima en el orgasmo y que de alguna forma podemos incluso utilizar esa energía para sentirnos conectados con la divinidad. Yo sé que esto puede parecer como una teoría compleja o inalcanzable, pero bueno, yo te propongo en este vídeo que trates de intentarlo, porque, como te digo, realmente enfrentarte a la idea de hacer el amor con otra persona simplemente buscando el orgasmo, también la satisfacción de la otra persona, es algo que hasta cierta medida está bien para cumplir con las exigencias o las necesidades de este cuerpo físico, incluso de la mente, que también busca ese orgasmo, pero podemos ir mucho más allá y podemos conectar con otro plano mucho más espiritual dentro de ese acto, ¿no? Que puede de alguna forma hacer que todo el proceso sea mucho más enriquecedor para ti mismo y también para la experiencia de esa relación que tienes con la otra persona. Quiero invitarte a que al menos lo intentes, que lo intentes y veas qué tal va, ¿no? Si te gusta, puedes también compartirme en los comentarios, decirme qué tal has sentido la experiencia. Y bueno, compártele el vídeo a cualquier persona que creas que le puede interesar. Dale a like, suscríbete y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.